Salve María, queridos amigos, bienvenidos un miércoles más a esta charla de formación en vivo con los heraldos del Evangelio. Hoy lastimosamente, afortunadamente solo tenemos una cámara que ya está enfocando a quien va a ser nuestro expositor el día de hoy, el hermano Iván. Salve María, hermano Iván, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Muy bien, gracias a Dios y muy contento también de estar aquí con usted junto en esta live. Ya teníamos tiempo de que no estuviera aquí en el canal. Así es, sí, bastantes vacaciones hemos tenido, pero extrañándoles mucho a todos los que nos acompañan siempre en nuestro canal. Les pediría el favor si nos ponen en los comentarios si nos escuchan bien, si nos ven bien y, como siempre, desde dónde nos están acompañando para saber qué países, qué ciudades están representadas aquí en esta charla de formación. Y bueno, hoy vamos a entrar ya en el tema, vamos a hablar sobre la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana está llena de problemas, dificultades, angustias, circunstancias que a veces nos quitan la paz, ¿no? Y el hermano Iván el día de hoy nos va a hablar de algo que nos va a ayudar mucho a enfrentar esas situaciones basándose en una gran santa, ¿no? Una santa española que todos ustedes deben conocer, ya el padre Íñigo nos ha hablado en otras ocasiones, así que yo no le quito más el tiempo y la atención de la gente, hermano Iván. Si quiere recemos una Ave María para comenzar y ahí usted ya nos introduce el tema. Perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo gracias y bendiciones para esta charla, para todas las personas que van a participar y que van a asistir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermano Sebastián, no sé si ya podemos ir directamente. Sí, ya, perfecto. Entonces, pues aquí quería comentarles como inicio de esta charla la razón por la cual quería compartir con ustedes este tema. El tema justamente es Nada te turbe, nada te espante. Este libro que tengo acá, muy interesante, que me regaló el padre Fernando justamente para Navidad. Navidad, pues es una época en que uno está pensando más en las alegrías, en los gozos del nacimiento del niño Jesús. Y cuando abrí mi regalo, pues vi curiosamente en esa Nochebuena algo que decía nada te turbe, nada te espante. Como que me llevó a otra perspectiva que no estaba esperando en esa noche de Navidad. Sin embargo, fue lo que pasó con la Navidad. Con la Navidad, poco tiempo después de haber nacido ya nuestro Señor, comenzó la persecución, la matanza de los inocentes, tuvieron que huir a Egipto, en fin, fue dentro del gozo siempre la persecución. Y ahora que estamos en Pascua, pues me pareció que podría ser también un tiempo que es de gozo, de aleluya, de resurrección, de felicidad por justamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, si uno va a ver las lecturas, como la Iglesia ya nos pone que justamente las primeras comunidades cristianas que vivían tan feliz, unidas unos a los otros, como también ellos ya desde el inicio tuvieron la persecución de los judíos, tuvieron martirio de San Esteban, después de Santiago, apóstol, en fin, y comenzó esa lucha de la Iglesia que es nuestro día a día. Entonces, creo que a veces nosotros estamos pensando, bueno, voy a ver una charla donde voy a escuchar palabras lindas, palabras hermosas, y de repente llego y nada te turbe, nada te espante. ¿Por qué no hablan solo del cielo? ¿Por qué no hablan solo del amor, de la caridad, en fin? Porque justamente estamos aquí en un valle de lágrimas. Pero es un valle de lágrimas en el cual nosotros tenemos el auxilio sobrenatural. Y eso es lo más importante, que nosotros tengamos claro que en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener dificultades, pero vamos a tener más que las dificultades, la gracia de Dios, desde que nosotros nos abramos a esa gracia y que nosotros tengamos abierto nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para estar atentos. Y justamente
este poema maravilloso, que es una oración de Santa Teresa de Jesús, lo vamos a leer primero y vamos a ir aplicándolo a nuestra vida en diferentes situaciones que puede ir perturbando a nuestra alma. Vamos a entrar directamente. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Es muy interesante que solo con leer, solo con rezar, meditar este poema, esta oración, nosotros vemos cómo tiene algo de divino, tiene algo que nos tranquiliza ya por sí, porque justamente es lo que Santa Teresa hacía. Bueno, ya pasamos a la diapositiva. La autora es Santa Teresa de Jesús, así como dijo el hermano Sebastián al inicio. Esta santa mística espectacular, pero que también tuvo grandes cruces, tuvo grandes persecuciones, tuvo que hacer grandes luchas por restaurar el Carmelo y mucha de la moral en España en aquella época. Es una santa que, a pesar de todos los dones sobrenaturales y toda su mística, tenía flaquezas, como todos los seres humanos tenemos flaquezas. Y un punto interesante es que ella nunca tutea a nadie, solo a sí misma. Si uno va a leer todas las cartas de ella, todos los escritos de ella, a la persona más sencilla, ella le hablaba de usted, de vuestra excelencia, en fin, a cualquier persona le hablaba con un respeto. A la única persona que ella le habla de tú es a ella misma cuando escribe sobre ella. Entonces, si uno va a ver este poema, ella lo habrá escrito para sí misma, pero obviamente nos sirve a todos y ella lo recomendaba también a las demás personas. Y ella llevaba una copia en su breviario para recitarla constantemente. Cualquier persona que abría el breviario de Madre Teresa de Jesús encontraba este bello poema: nada te turbe, nada te espante. Cuando la recitaba, se hallaba confortada y con nuevos ánimos y como serenada y llena de confianza en Dios. Es algo que tiene que pasar con cada uno de nosotros desde que nosotros demos ese tiempo. Entonces, podemos andar esta oración en las señoras en su cartera, los hombres en la billetera, en fin, es un consejo que les damos en este día, ya que si una santa tan fuerte, tan fenomenal como Santa Teresa lo llevaba siempre consigo en las dificultades y le ayudaba, imagínense con cada uno de nosotros, pues que no tenemos ese grado de santidad ni de mística, ¿cómo nos puede ayudar esta oración? Tenemos un problema, vamos directamente, sacamos, nada te turbe, nada te espante. Incluso puede ser que nos lo sepamos de memoria, pero a veces es bueno tenerlo por escrito, porque cuando estamos afligidos, a veces se nos olvida hasta nuestro nombre. Entonces, el tenerlo por escrito nos ayuda a interpretar cada uno de los renglones, cada uno de los versos de este poema. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero vamos a ver ante qué se puede turbar el ser humano. Porque vamos a tener diferentes situaciones del cuerpo, del alma, en fin, situaciones familiares, situaciones personales. ¿Ante qué se puede perturbar el ser humano? Y vamos a ver que hay dos tipos de perturbaciones. Primero, de causas de orden corporal. Las de orden corporal vamos a enunciarlas ahora y después las vamos a desarrollar. Primero, el dolor. Segundo, la enfermedad. Tercero, la muerte. Y cuarto, la soledad de corazón. Ya vamos pensando ahí cada uno cómo nos puede perturbar eso. Pasamos a la siguiente diapositiva, que son las causas de orden espiritual. Estas simplemente las vamos a enunciar porque sería muy largo hablar sobre ellas. Cada una pues es tema de una charla entera. Podemos ver si más adelante hablamos sobre algunas de ellas. Creo que algunos de los temas ya han sido tocados.
pero hay unos que sí son bien interesantes. Por ejemplo, creo que sobre los escrúpulos de conciencia, no sé si ya hemos hablado, pero es un tema muy interesante. Y también la divina predestinación. Pero bueno, los contamos. El primero, las tentaciones. Segundo, el pecado. Todo eso nos hace sufrir. Tercero, los escrúpulos de conciencia. Y cuarto, el misterio de la predestinación. Saber si nosotros nos vamos a salvar o no. Pero bueno, esto solo lo dejamos suelto acá y vamos a ir con las causas de orden corporal que van a ser sobre todo el objeto de esta charla con ustedes esta noche. Y pasamos a la primera, es el dolor. Se puede preguntar el alma perturbada, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, hizo el dolor? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa pregunta que nos hace alguna persona, a veces un ateo, o alguna persona que está pasando por una noche oscura, está pasando por un problema que no le ve salida al túnel del otro lado? ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, hizo el dolor? ¿Ya se ha preguntado alguna vez? ¿Alguno de los que está asistiendo a esta charla se ha preguntado cómo Dios, siendo tan bueno, hizo el dolor? ¿Será que realmente fue Dios que hizo el dolor? Dios, en su plano perfecto de la creación, Él hizo el dolor como tal. Pues como en los 7 días de la creación, no vemos que Él creó el dolor. Él creó al hombre perfecto, a su imagen y semejanza. Creó a Adán y después sacó a Eva de Adán con la mayor perfección posible, con todos los dones que nosotros ni merecíamos como humanidad, pero Él quiso darle más todavía al hombre. Sin embargo, el dolor entró con el pecado. Dios no hizo el dolor, es fruto del pecado. Tuvo origen en la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. O sea, muchas gracias Adán, muchas gracias Eva, porque gracias a ellos vino el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y todo. Es bonito decirlo, y es verdad, fue gracias a ellos. Pero en ellos estaba representada toda la humanidad. Y por eso todas las consecuencias del pecado original pasaron a todos los hombres, porque nosotros estábamos representados, toda la humanidad, en ellos dos. Y todavía más en Adán como cabeza de la familia. Si Eva hubiera pecado solamente y Adán no hubiera pecado, no hubiera pasado el pecado original. Entonces, es verdad que Eva fue la primera, pero la mayor culpa la tuvo Adán. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros hubiéramos sido uno de los que hubiera estado ahí, tal vez hubiéramos hecho algo incluso peor. Entonces no podemos tener como ese resentimiento contra nuestros primeros padres. Ellos después se santificaron, hicieron penitencia y hoy en día son San Adán y Santa Eva. Pero bueno, la cuestión es que no fue Dios quien lo creó, sino fue por el pecado justamente que vino el dolor. Y puede continuar el alma espantada. ¿Y por qué Dios permitió ese descalabro con consecuencias tan funestas para todos los hombres? Porque, digamos, absolutamente hablando, Dios podría haber evitado, pero recordemos, Dios nos da la libertad, Dios nos da el libre albedrío, y todo lo que Dios hace en su plan perfecto es insuperable. Dios le dio a Adán y Eva la facultad de decir sí y la facultad de decir no. Y si pasó así, si se dio así, es porque es lo más perfecto. Y vamos a ver después cómo con la redención, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos clamar, oh feliz culpa, que nos hiciste merecer tan grande Salvador. Porque si no hubiera sido por el pecado de nuestros primeros padres, no hubiéramos tenido la maravilla de Dios hecho carne para redimirnos, para salvarnos. Entonces, Dios tenía un plan A. El hombre peca, entra el dolor, entra la muerte, entra el sufrimiento, y no es un plan B, es un plan A más A. Y esto se puede dar en la vida de cada uno de nosotros, si somos fieles en esos momentos de perturbación, en esos momentos de angustia, en esos momentos de que no sabemos qué va a pasar.
Tenemos un plan A, cometemos un error o por alguna situación pasó lo que no esperábamos. Señor, en tus manos pongo mi voluntad, yo estoy dispuesto a hacer lo que quieras. Plan A más A. Si yo reniego, si yo comienzo a quejarme, puede ser que venga un plano B y no sea el plan más perfecto. Entonces, nosotros tenemos que estar puestos en la divina voluntad de Dios. Ahora, dentro de la sabiduría divina hay una finalidad física del dolor. Y hay varios tipos de finalidad. ¿Por qué? Porque el hombre, después del pecado original, el hombre se tiende a centrar en sí mismo, en el egoísmo, en ser egocéntrico, en pensar en yo. Y muchas veces es solamente con el dolor cuando nosotros nos abrimos hacia las cosas divinas, nos abrimos hacia los demás. Pero la finalidad física como tal, cuando nos duele algo, un dolor físico, me duele la mano, me duele la cabeza, me duelen los pies de caminar tanto, hay una finalidad física desde los ojos de Dios en eso. Dios permite el dolor en vista de un bien. Siempre que tenemos un dolor, es porque Dios lo permite. No es que Dios nos lo manda, pero Dios lo permite. Como dijimos, absolutamente hablando, Dios podría evitarlo, pero Dios lo permite para un bien mayor. La conservación de las fuentes del dolor es un bien mayor que su supresión. Justamente por eso que decíamos, porque cuando nosotros estamos con un dolor, nosotros somos capaces de ganar méritos y practicar la paciencia, que nos decía Santa Teresa. La paciencia todo lo alcanza. Entonces, podemos estar avanzando en las virtudes, podemos estar avanzando justamente en esa virtud tan importante que dice, todo lo alcanza. Entonces, dolor de cabeza, Señor, dame paciencia. Y ahí yo voy a poder alcanzar todo lo demás. No es admisible una continua intervención milagrosa de Dios. Imagínense qué fácil sería que cualquier problemita que nosotros tengamos, le digamos a Dios que me deje de doler la cabeza, que me acabo de caer y me golpeé la rodilla, que me deje de doler la rodilla. Y Dios inmediatamente deja que pase eso. No, nosotros usaríamos a Dios. Nosotros no seríamos verdaderos hijos de Dios. Usaríamos de Dios como usamos de un artefacto. No le daríamos ese verdadero valor a Dios. Entonces, no es dentro del orden natural de las cosas que el dolor desaparezca una vez después del pecado original. Y el dolor físico también nos trae muchísimos bienes. Por ejemplo, el alpinista goza en la cima de la montaña después de una dura escalada. ¿Cuántas veces los que les gusta escalar montañas, entre más dura es la montaña que hay que escalar, más riesgos, más problemas que tuvieron, menos agua, en fin, entre mayor son las dificultades y el dolor en sí, porque bueno, subir una montaña 7 horas, 8 horas, dependiendo, pues cada uno, da dolor, da molestia, da calor. Sin embargo, cuando uno llega a la cima, uno goza muchísimo más de la vista que si hubiera llegado en un helicóptero o si hubiera llegado, qué sé yo, en un de esos carritos que me suben o en un tren. Obviamente es la misma vista. Sin embargo, cuando algo me cuesta, yo lo valoro más. Cuando algo me trae un dolor y yo consigo la meta, me satisface mucho más y veo más en ello justamente el valor que Dios ha dado a eso. También, por ejemplo, un trabajo, algo que me cuesta. Yo formé mi empresa o formé mi tienda, en fin, cualquier cosa con sacrificio. Obviamente, cuando da resultado, trae más alegría que simplemente cuando mi papá me dice, aquí tenés este negocio y ya está. Pues está bien, puede ser, y si a alguien le pasa, fenomenal, pues, pero justamente se valora mucho más cuando hay sudor, cuando hay dolor.
Y ahora pasamos a la finalidad moral del dolor. El dolor expía nuestras culpas. Toda violación de la ley por un placer ilegítimo ha de ser expiada, y el dolor vuelve al equilibrio el alma por ser contrario al placer. Entonces, algo interesante, nosotros cuando pecamos generalmente es porque estamos buscando un placer ilegítimo. Llámese pecado contra la carne, llámese un pecado de soberbia, llámese pecado de gula, llámese pecado, en fin, de diferentes cosas, siempre se busca un placer ilegítimo. Y dentro de nuestro orden que Dios ha establecido, el alma humana, el cuerpo humano, es algo perfecto, pero el pecado nos desordena. Nosotros tenemos que tener sobre todo nuestra inteligencia dominando nuestra voluntad y nuestra voluntad dominando nuestros sentidos. En el momento que nosotros comenzamos a pecar, nosotros comenzamos a crear una revolución dentro de ese orden que debe reinar en nuestro ser. Entonces, ¿qué hace el dolor? Es justamente recordarnos y expiar de una manera ese placer que no deberíamos de haber tenido y que desordena nuestro espíritu. Entonces, en ese sentido, el dolor es una cura. En ese sentido, el dolor nos trae un gran beneficio porque nos pone de nuevo en equilibrio. También el dolor purifica y sana. Así como el oro en el crisol es limpio de las escorias, así el alma destrozada por el dolor se libera del fango de la culpa y recupera la belleza de la inocencia. Entonces, eso también es muy interesante. Después del bautismo, nosotros tenemos un alma resplandeciente de luz, a tal punto que dentro del rito del bautismo se pone una vestidura blanca y se dice que se le pide a los padrinos y a los padres que cuiden de esa alma para que nunca se manche. Y después en la primera comunión se renueva eso con la vela que el niño renueva sus promesas bautismales. Nosotros tenemos la inocencia perfecta después del bautismo. Sin embargo, con todos nuestros pecados, a partir que tenemos uso de la razón, vamos ensuciando esa vestidura blanca. Y obviamente la forma para purificarla de la manera más perfecta es a través de una confesión. Pero el dolor en sí nos puede predisponer a pedir el perdón en una confesión, justamente porque el dolor purifica y sana. ¿Y cuántas veces nosotros, que estamos a veces metidos, nos hemos ido patinando en el pecado y de repente un dolor, un problema, y nos recordamos de la época en que éramos inocentes, en la época en que estábamos en nuestras gracias iniciales de nuestra conversión, y eso nos hace mucho bien. Ahora, lo más importante aún es la finalidad religiosa del dolor. Primero, el dolor nos retorna a Dios. Cuando nosotros estamos que nosotros podemos, yo consigo, yo soy el más colosal del mundo, tal vez no lo decimos, pero actuamos como tal, somos autosuficientes. Y cuando nosotros venimos y nos deslizamos y nos pegamos en la cabeza, quedamos viendo hacia arriba. Y ahí, hacia arriba, tenemos a Dios. Entonces, cuando tenemos ese dolor de justamente un dolor físico, un dolor corporal, un dolor en nuestro corazón, porque a veces nos duele el corazón, justamente cuando tenemos un problema también del alma, nosotros estamos viendo hacia arriba. Y ahí podemos juntar las manos y recordarnos de Dios. El dolor también nos recuerda que esta vida no es la vida. El dolor nos recuerda que nosotros somos seres que necesitan de Dios y que esta vida es pasajera. Porque ya cuando comenzamos a sentir un dolorcito ya más fuerte, inmediatamente comenzamos a pensar en que a cualquier momento puede pasar otra cosa más grave. Y ahí yo me recuerdo, bueno, ¿cuántos años voy a vivir?
puedo vivir 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. El otro día estábamos celebrando aquí en la capilla un señor que cumplió 100 años. Fue muy emocionante ahí con toda la feligresía. 100 años, wow, ¿qué son 100 años? Es mucho, no es nada. En comparación a la eternidad, no es nada. Y muchas veces cuando todo va bien, cuando todo en nuestra vida está súper bien, no nos recordamos de eso. Pensamos que somos eternos. Pero el dolor nos lo recuerda. Esta no es la verdadera vida. La vida es la eterna. Hermano Iván, no sé si le interrumpo con una pregunta. Claro, se está hablando del dolor, o sea, casi que mucha gente está diciendo, bueno, pero nadie quiere pasar el dolor, pero usted está hablando de tantos beneficios del dolor que casi que habría que pedirle a Dios que nos mande el dolor. Entonces, ¿cómo es eso? Uno tiene que desear ese dolor como si fuera un masoquista que se pisa sobre vidrios y clavos y no sé qué, o simplemente es aceptar bien esos dolores que Dios manda. No sé si ya le hice spoiler de la... Sí, es un poco de lo que vamos a ir viendo aquí en la charla, pero justamente y exactamente el próximo punto yo creo que es el que nos va a explicar mejor. Pero antes de eso, hay diferentes grados de perfección. Hay diferentes grados de vida espiritual en los que podemos estar cada uno de los que están asistiendo a esta charla. Tal vez alguno está en un momento simplemente de primer acercamiento a las cosas de Dios. Puede ser que nunca haya tenido una formación religiosa, nunca haya tenido mayor conocimiento sobre nuestra fe, sobre el catecismo, y pueda estar asustado con lo que estamos diciendo acá. Pero justamente por eso queremos ir avisando, explicando paso a paso, paso a paso. Otros pueden ser que ya estén habituados a conocer la vida de los santos y saber cómo han pasado por tantos sacrificios. Justamente el santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo, que dio hasta la última gota de su sangre, nosotros podemos simplemente aceptar lo que Dios nos manda y ya con eso hacemos muchísimo, muchísimo. Pero vamos a ver que todavía hay grados más perfectos, que es incluso pedirle a Dios sufrimientos. Eso puede ser que para el momento de vida espiritual que estamos pasando no sea lo indicado. Puede ser que para algunos que aquí ya estén más aptos, tengan ya una vida espiritual más sólida, puede ser que puedan pedir esos sacrificios. Sin embargo, cada uno tiene que ir midiendo, ¿yo dónde estoy? Yo, hasta el momento, ya con lo que Dios me manda, yo ya puedo decir siempre, sí, Señor, presto sum, aquí estoy, o todavía estoy renegando, todavía me quejo. Bueno, si todavía estoy renegando, a veces me quejo, entonces trabajemos en aceptar la voluntad, lo que Dios me mande. Y si ya alcancé ese grado de perfección, pues ahí ya podré pedir a Dios, según las inspiraciones de Dios. Puede ser que para un santo sea, para otro santo no. Pero va a quedar más claro en los siguientes puntos. Ahora viene justamente esto. El dolor nos asocia a la obra redentora de Cristo. Y esto es lo más bello. ¿Por qué? Porque la persona, porque nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él era Dios y hombre verdadero, Él en cuanto a Dios, así como tal, digamos, la divinidad no sufría, pero podemos decir que Dios sufrió, Dios murió, porque era tan unida la naturaleza humana con la divina, que se puede decir Dios sufrió, Dios murió. Sin embargo, la segunda persona de la Santísima Trinidad como tal, nunca dejó de tener la felicidad perfecta. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él fue realmente coronado de espinas, realmente flagelado, realmente crucificado. Y Él sintió más dolor de lo que nosotros, cualquier otro ser humano, hubiera sentido si hubiera pasado por lo mismo. Porque Él tenía un perfecto orden de todo su ser. Entonces, Él que quiso asumir un cuerpo padeciente, Él no tenía que hacerlo, pero Él quiso justamente para salvarnos. Nosotros cuando ofrecemos el dolor por el que pasamos, ya sea el dolor que nos viene
por cualquier cosa, por cualquier motivo, a veces hasta por algo culposo nuestro. Yo sabía que no tenía que comer tal cosa y comí, me viene un dolor de estómago. Yo puedo aprovechar ese momento para, perdón Señor, no debería haberlo hecho, pero sin embargo ofrezco este dolor de estómago y lo asocio a tu obra redentora. Gano méritos enormes que puedo perder si simplemente me quejo, si simplemente me pongo en una situación de caprichoso. Entonces Dios nos da la oportunidad de asociarnos justamente a esa redención. Y es lo que se simboliza en el cáliz, cuando el Padre han visto que pone el vino antes del ofertorio, en el propio ofertorio, y después pone una gotita de agua. Algunos piensan, es porque el Padre solo pone tan poquita agua, es porque no quiere diluir el vino. No, es porque así es. El vino representa todo lo que Dios hace para la redención, toda la sangre que nuestro Señor derramó, todo eso es el cáliz lleno de vino. Y esa gotita de agua simboliza lo que nosotros tenemos que hacer para completar la redención. Y en nosotros, porque Dios pudo haber muerto en la cruz por nosotros, pero si nosotros no ponemos esa gotita, no nos vamos a salvar. Ese nuestro sí es indispensable para salvarnos nosotros. Y aún más, si yo pongo esa gotita, y yo intento poner más que una gotita, ofrecer más, asociarnos más a esa obra redentora de Dios, yo puedo estar ganando gracias no solo para mí, sino para otras personas. Entonces, uno va viendo cómo la finalidad religiosa del dolor nos abre un panorama mucho más interesante de lo que uno podría pensar inicialmente. Y ahorita vamos al segundo punto de las causas corporales que nos pueden traer la perturbación. Es un tema también importantísimo, que es la enfermedad. Porque estamos hablando en dolor, ahora vamos a enfermedad. Pero antes de hablar sobre la enfermedad, ¿qué es la salud? Solamente cuando la perdemos nos damos cuenta del gran tesoro que representa. Cuando nosotros estamos bien, ni pensamos en la salud, ni tomamos medicinas, ni tomamos vitaminas, nada. Pero cuando falta, sin embargo, la salud es lo principal. El alma no vale más que el cuerpo. ¿Cuántas veces hablamos con personas, incluso personas religiosas? Pues religiosas me refiero que tienen una vida pues espiritual. Y uno le pregunta, ¿cómo está? Y le dicen, bien, porque la salud es lo principal. O uno en las oraciones, pidamos primeramente por la salud, porque con la salud podemos todo. La salud es lo principal. ¿Cuántas veces se escucha eso? Yo lo escucharé tal vez 5 veces al día. Si estoy, digamos, en un día que estoy con mucha gente, por lo menos algo que se escucha a diario. Hoy lo escuché una vez solo. Bueno, tal vez un poco exagerado, pero hoy lo escuché una vez. La salud es lo principal. Pero volvemos a eso. El alma no vale más que el cuerpo. Y cuando nosotros tenemos la salud, muchas veces no nos recordamos del alma. Nosotros alimentamos nuestro cuerpo, sí, comemos, nos bañamos en la mañana, nos alistamos, nos ponemos la ropa para que nos vean bien, nos peinamos, en fin, nos alistamos, hacemos ejercicio, esto y lo otro, para tener bien la salud. Pero, ¿cuántas veces cuando tenemos bien la salud no pensamos en lo sobrenatural? ¿Y qué es la enfermedad? Si bien el origen de esta es castigo por el pecado, porque realmente antes del pecado original no había enfermedades, justamente la enfermedad entró con el pecado, o sea, es un castigo. Cada vez que nosotros padecemos una enfermedad, tenemos que recordarnos que es un castigo por el pecado original, no propiamente, y aquí lo decíamos, no podemos afirmar que toda enfermedad es consecuencia de los pecados de cada persona. En el Antiguo Testamento sí se pensaba eso, que cada enfermedad que alguien padecía era por un pecado propio o por un pecado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Pero eso con nuestro Señor Jesucristo queda muy claro. No es así. O sea, si un día tenemos una enfermedad y
todo está bien en nuestra vida, no pensemos que es un castigo. A veces puede ser, y es una misericordia, pero no siempre. Y nuestro Señor lo deja claro cuando le preguntan, este enfermo estaba así por causa de sus pecados o por causa de los pecados de sus padres. Y nuestro Señor dice, no es por causa ni de sus pecados ni de sus padres, sino para manifestar la gloria de Dios. O sea que a veces Dios permite una enfermedad para manifestar un milagro, sea de una cura o sea de una conversión, que vale todavía mucho más que una cura física. Y ahí volvemos a lo que creo que ya hemos dicho otras veces sobre Lourdes, ese lugar tan espectacular donde van miles, millones de personas visitando ese santuario donde se respira a María. Como decía San Luis Griñón de Montfort en el que va a pasar en el reino de María, que se respirará María como hoy se respira el aire. Bueno, yo creo que ahí ya hay una atmósfera del reino de María, se respira la presencia de la Virgen. Y las personas van enfermos, en silla de rueda, tocando aquella gruta bendita, pidiéndole a la Virgen que los cure. Y muchos se curan, muchísimos. Y es impresionante ver la cantidad de placas, de exvotos, de aquellos pincitos que le van poniendo a la Virgen. Eso está sobre todo en la basílica. Son miles y miles y miles, y cuántos milagros que están aprobados en Lourdes. Sin embargo, en comparación con los millones de personas que van, que piden la cura, podemos decir que es tal vez una mínima parte. Pero en Lourdes se da el milagro que más que la cura es que las personas salen con la resignación. Que si Dios permite que ellos no se curen, es por voluntad de Dios. Y ellos asumen esa cruz con una tranquilidad de espíritu. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos una enfermedad. Si pueden ir a Lourdes, fenomenal. Si no pueden ir a Lourdes, pídanle a la Virgen de donde ustedes están que les dé esa gracia. Y ahora vamos a ver diferentes situaciones en cuanto a la enfermedad y la salud. Porque nosotros tenemos obligación de cuidar de nuestra salud. No podemos nosotros ser unos relajados con la salud. Tenemos que cuidarla. Y vamos a ver justamente qué es lo obligatorio. Que si nosotros no hacemos eso, nosotros pecamos. Y podemos hasta estar pecando mortalmente contra nosotros mismos. Lo obligatorio. El hombre tiene obligación de amar su propio cuerpo y conservar su propia vida natural en virtud del precepto de la caridad para consigo mismo. Nosotros sabemos que los 10 mandamientos se resumen: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. O sea, si yo tengo que amar al prójimo muchísimo, mi relación para saber cuánto tengo que amar al prójimo es amarlo como a mí mismo. O sea, me tengo que amar también a mí mismo mucho. Obviamente, no como un egocentrista, pero yo tengo que amarme porque Dios me dio mi ser. Y Dios me dio la responsabilidad sobre mi cuerpo y sobre mi alma, pero también sobre mi cuerpo. Yo tengo que cuidar sobre mi cuerpo, tengo que cuidar mi salud, y es una caridad. Así como yo tengo que, si veo a una persona que está enferma, intentar ayudarlo, así también yo, si estoy mal, me tengo que ayudar a mí mismo. La caridad comienza por la propia casa. Y ahí tenemos ese ejemplo de que se da en los aviones, que cuando se baja aquella mascarilla, cuando hay despresurización, que dicen que uno tiene que primero colocarse la propia mascarilla para poder ayudar al otro, ¿verdad? Entonces, si yo estoy enfermo, si yo estoy mal y no tengo capacidad de ayudar al otro, no voy a hacer nada. Entonces, voy a cuidarme a mí mismo para poder también ayudar a los demás. Eso es lo obligatorio. Ahora, tenemos ciertas cosas que son permitidas que tenemos que entenderlas. Es lícito, con grave causa, trabajar en oficios peligrosos para la propia salud con el fin de ganar el propio sustento y el de los familiares. Obviamente hay trabajos que son mucho más complicados que otros, trabajos que se ponen en riesgo nuestra salud. Y
¿Podemos o no podemos? ¿Es permitido o no es permitido? Con grave causa es permitido. Por ejemplo, alguien que va a cuidar del alambrado público. Se necesita gente que haga eso. Obviamente, un patrón tiene que velar para que sea lo más seguro posible, pero siempre va a haber riesgo. Entonces uno puede poner en riesgo con grave causa porque pensando en un bien superior. Vamos avanzando. Tenemos la enfermedad y la salud siempre. Ahora vamos a ver lo perfecto. Es lícito en el plan de la perfección cristiana la mortificación voluntaria. Ahí está, hermano Sebastián, lo que preguntaba. Entonces vamos a hacer como, qué sé yo, faquires. Vamos a poner el equilibrio. Es lícito en el plan de perfección cristiana la mortificación voluntaria, incluso muy severa, para expiar los propios pecados o ajenos, aunque ello lleve consigo la disminución no intentada de nuestra vida sobre la tierra. Es importante aquí poner un poco en equilibrio, porque nosotros estamos actualmente en una generación de personas muy débiles, muy quebradas de nervios, muy quebradas justamente de ese equilibrio que decíamos. Nosotros hoy en día nos movemos más por emociones que por convicciones. Entonces, tenemos que saber hasta cuándo uno puede esto, y es indispensable que si nosotros no tenemos propiamente una seguridad si podemos hacerlo o no, consultemos a un sacerdote, consultemos a un director espiritual, alguna persona que me puede guiar en esto en cuanto a la mortificación. Pero podemos decir que en el conjunto de los hombres hoy en día, lo mejor es hacer como Santa Teresita, buscar pequeños sufrimientos, porque antiguamente teníamos los anacoretas del desierto que hacían grandes sacrificios y ellos incluso disminuían, claro que sí, su vida, digamos, que si estuvieran comiendo, qué sé yo, cualquier otra cosa, pero a veces se daba lo contrario. A veces para Dios mostrar cómo le gustaba estos sacrificios, un San Pablo ermitaño creo que llegó a vivir 93 años comiendo nada, comiendo una minúscula hojita de no sé qué en todo el día. Pero ahí ya estamos pues en situaciones más milagrosas. Pero yo creo que y es lo que nos inspira siempre nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, es que nuestra generación es más como Santa Teresita. Tenemos que ofrecer pequeños sufrimientos. Por ejemplo, ella, cuando estaba frío, ella se ponía en la sombra a lavar la ropa para ofrecer a Dios el frío, el agua fría. Nadie se daba cuenta. Cuando era época de verano, en Francia, muy caliente también, ella se ponía en el sol. Y todas las demás monjas hacían lo contrario. Buscaban la sombra en verano y buscaban el sol en invierno. Sin embargo, Santa Teresita hacía eso, no decía nada, pasaba desapercibida y ofrecía a Dios un pequeño sacrificio. No era algo tan así grande, pero esas pequeñas cosas van ayudando mucho y nos van perfeccionando. Entonces, no necesario cilicio, que si alguien lo quiere hacer y su director espiritual lo aprueba, está bien, es algo permitido y hasta laudable, pero no necesitamos hacer esos grandes sacrificios, sino en esas pequeñas cosas nosotros podemos avanzar muchísimo en nuestra vida espiritual. Y ahora vamos a lo heroico. ¿Qué son los santos? Son héroes de la fe. En el plan del heroísmo cristiano se puede y a veces se debe inmolar la propia vida en aras de la caridad para con el prójimo o el bien común de los demás. Vamos a ver, por ejemplo, un héroe, un militar. Él tiene que impedir que el ejército contrario invada su país y todo depende de un puente. Si él logra destruir ese puente, no avanza y salva a su país. Él es heroico y hasta un deber que él ofrezca, se lance para poder destruir ese puente, aún sabiendo que él puede morir y que lo más probable es que muera. Pero si lo hace, estará ganando un bien común superior a su propio bien personal. Estará salvando toda una nación.
¿Cuántas veces se ha dado también con santos que se han hecho mártires justamente para salvar a las almas, para salvar incluso vidas? San Maximiliano Kolbe, que se ofreció por un padre de familia para que él viviera, porque él tenía que sustentar a una familia. Entonces es un acto heroico. Tal vez nosotros ahorita lo vemos y decimos, uy, yo estoy lejísimo de eso. Pero bueno, tal vez no a todos Dios nos va a pedir eso. No a todos nos va a pedir que demos la sangre física, pero sí la sangre espiritual. Nosotros vamos a tener momentos que tenemos que dar pasos heroicos de nuestro ser. Tenemos que ofrecer muchas veces cosas que incluso legítimas para el bien común o para el bien de las almas. Y después pasamos, porque ya estamos avanzados en el tiempo, vamos al siguiente punto, que es la muerte. Algo que también es fruto del pecado original, también nos trae muchas perplejidades y mucha perturbación. La previsión de la propia muerte y la previsión de la muerte de los seres queridos. Entonces, en la propia muerte, cuando la persona es pagana y está completamente alejada de Dios, o la persona, digamos, fue bautizada, no es pagana en el término, digamos, ipsis literis, pero vive como pagano. Cuando se le habla de muerte o cuando la persona se ve frente a la muerte o cuando le diagnostica un médico que prontamente morirá, lo que se ve justamente es la desesperación. La persona pierde la psíquica completa. Incluso se ha visto muchas veces que la persona se suicida por el miedo de morir. Se suicida por la desesperación. Y la eutanasia, algo que era inimaginable en otros tiempos y que hoy uno ve como incluso ya está aprobado por muchos gobiernos, una aberración, es justamente eso. Es la persona que está desesperada frente a la muerte y no quiere sufrir. No quiere pasar por ese calvario de la muerte y prefiere adelantar esa muerte, lo que es completamente absurdo, porque si le desespera morir, pues ¿por qué la persona va a querer vivir menos? Es un contrasenso. Entonces, pero es lo que pasa con las personas que no tienen a Dios, porque se acaba todo. Entonces, ¿qué tiene sentido? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué ganar dinero? ¿Para qué haber hecho fortuna? ¿Para qué haberse desvelado? ¿Para qué haber...? Sí, no voy a tener una recompensa. Y ahí, si la persona no se vuelve hacia Dios y se queda en su paganismo, realmente lo que vemos, y es lo que vemos a lo largo de la historia, en todas las civilizaciones paganas o neopaganas, cómo entran en desesperación de locura, incluso en el momento que se ven frente a la muerte. Otro punto es el miedo. Otra persona tal vez no es tan pagana. La persona tiene ya, digamos, cierta espiritualidad y cuando le hablan de la muerte, y yo creo que a todos nos puede pasar en una manera u otra, tener un miedo de no saber qué va a pasar después de la muerte, un miedo de sentirse que no tenemos el control de todo, un miedo de no saber qué va a pasar el día de mañana y nos da una gran ansiedad. Entonces, esa es otra forma que no es ya la desesperación completa, pero es una situación en que yo puedo estar perdiendo completamente también esa esperanza justamente en la vida sobrenatural porque yo no tengo esa perspectiva. Lo otro es, el siguiente punto es la preocupación. Preocupación ya podemos, yo creo, ponernos cada uno de nosotros ahí. Nos dicen que nos podemos morir, pensamos, es algo que va a pasar siempre, no nos gusta hablar de eso, pero nos podemos preocupar.
Y comenzamos a tomar providencias. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Y qué le voy a decir a tal persona? ¿Y qué voy a resolver con esto otro? Y comenzamos a preocuparnos con 1000 cosas que no son la principal. Mi preocupación no es con mi vida sobrenatural, con la salvación de mi alma, sino me comienzo a preocupar de cosas innecesarias, de cosas secundarias. Incluso personas que hasta, en fin, se comienzan a preocupar con la ropa que los van a enterrar, con cosas así secundarias. O preocupados, ¿verdad? Pueden hasta incluso no saber qué decir, qué hacer. Ya más perfecto es la resignación. Cuando yo digo, bueno, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que se haga como tú dices. Me resigno. Yo, en fin, acepto, Señor, yo acepto. No te ofrezco, pero lo acepto. O sea, yo no voy a dar un paso más, pero acepto lo que, así como con el dolor, acepto el dolor que viene, acepto también la enfermedad. Que ya es algo muy bueno. Cuando nosotros llegamos a esa resignación, ya es algo muy bueno porque ganamos muchas gracias también de preparación para justamente el paso que es la muerte. Ahora, un paso todavía mucho mejor es la esperanza gozosa. Nosotros ver la muerte y confiar en la misericordia de Dios y esperar del otro lado a Dios con las manos abiertas. La Santísima Virgen siendo misericordiosa, perdonando, intercediendo para que Dios perdone mis culpas. Entonces ya es la esperanza. Son los santos que comienzan a decir, Señor, yo quiero estar contigo, llévame ya. Yo confío en tu misericordia. Y tantas almas que cuando estaban en el lecho de la muerte, estaban pareciendo que en vez de estar preocupados, estaban como que iban a una fiesta de alegría, a una situación llena de gozo. Esa es la esperanza gozosa y eso es a lo que tenemos que tender cada uno de nosotros. Ya el último punto ya es más difícil. Ardiente deseo de morir. Y aquí vemos a Santa Teresa de Jesús, la misma que decía, nada te turbe, nada te espante. Decía, muero porque no muero. O sea, ella amaba tanto a nuestro Señor Jesucristo, quería estar tanto con Dios, que ella sufría porque no moría. Sufría porque estaba aquí, todavía en este valle de lágrimas. Sufría porque estaba en esta tierra de exilio. Ella lo veía así, estoy en una tierra de exilio. Yo quiero estar con Dios. Yo tengo un ardiente deseo de morir para pasar a esa vida eterna. Y ahí es donde idealmente nosotros tendríamos que llegar. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pasando cada uno de los pasos. Si yo estoy en la fase de la desesperación, Señor, quítame esa desesperación. Si estoy en la fase del miedo, Señor, quita este miedo. Si yo estoy preocupado, Señor, dame fuerza para quitar esta preocupación, para poder estar resignado, para poder tener la esperanza gozosa y, si es vuestra voluntad, para tener también ese ardiente deseo de estar contigo. La oración es lo indispensable, porque si yo no pido, yo no alcanzo eso. Y después vamos a ver la muerte de los seres queridos. Vamos a aplicar también casi esos mismos puntos, pero los vamos a pasar un poco más rápido porque el siguiente punto también tiene que ver con eso. Entonces, lo mismo, frente a la muerte de un ser querido, puedo tener esa desesperación, puedo tener ese miedo, puedo tener esa preocupación, puedo tener una resignación, puedo tener una esperanza gozosa de que mi ser querido del otro lado va a estar Dios esperándolo y va a parar de sufrir y va a tener una vida mucho más feliz, la vida verdadera. Y también cuando muera yo puedo tener un ardiente deseo de seguirlo. Yo, así como él, vi que tenía ese deseo de estar con Dios, yo también quiero seguirlo para donde él fue. Y eso pasa mucho cuando las personas siguen la santidad y nos da un santo, un ejemplo de santidad, nos da justamente ese camino que tenemos que seguir. Y así nosotros, bueno, así como Santa Teresa,
muero porque no muero. Hay momentos en nuestra vida espiritual que uno dice, Señor, llévame. Estoy en este momento tan bien espiritualmente, llévame porque yo veo que esto es lo que necesito, es estar en esta gracia, estar en este fervor y estar en esta comunicación contigo. ¿A cuántos les ha pasado después de un retiro, después de una confesión bien hecha, que uno dice, Señor, llévame ahora porque así estoy bien? No sé si les ha pasado. Si no les ha pasado, puede ser que les pase después de un momento así de gran consolación. Y después, el último punto es la soledad del corazón. La soledad del corazón también trae mucho sufrimiento, trae mucha perturbación. Y ahí vamos a ver estos 4 puntos. Cuando muere uno de los dos en un matrimonio. Sobre todo cuando un matrimonio es largo, pero yo creo que en cualquier matrimonio pues siempre está la ilusión de justamente perseverar en ese matrimonio, de llegar a una edad avanzada juntos, apoyarse uno al otro, y de repente una pareja que se llevaba tan bien, o a veces también tenía sus discusiones y todo, pero se querían muchísimo, de repente falta, muere en un accidente, muere en una enfermedad, o muere, en fin, de diferentes maneras, muere, desaparece a nuestro lado, ya no está ahí físicamente. Y yo que estaba acostumbrado o acostumbrada a estar siempre con alguien, comentarle todo lo que pasaba, compartir, comían algo y ya era motivo de un análisis, te gusta más, te gusta menos, qué sabor te gustó, en fin, tantas cosas del día a día o cosas incluso más altas como hablar de Dios, compartir con mi matrimonio, con mi pareja sobre, en fin, fuimos a misa, el padre dijo tal cosa y de repente me quedo solo en casa. La soledad en un matrimonio cuesta mucho y muchas veces pasa en matrimonios sobre todo mayores que muere el señor, muere la señora y al poquito tiempo ya va el siguiente cónyuge también porque no aguanta esa soledad, no aguanta y quiere irse junto con su ser amado. Entonces, ante todo eso, recordemos, nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza. Cuando muere un padre, es durísimo también. A mí no me ha pasado, pero sé de mucha gente y he acompañado a muchas personas que les ha pasado. Perder un ser querido como un padre, una madre, es durísimo. Entonces, claro, pero naturalmente nosotros tenemos esa mayor factibilidad de aceptar la muerte de un padre, porque es natural que los hijos entierren a un padre. Sin embargo, cuesta muchísimo porque es el cordón umbilical que nos une, en fin, desde que nacemos estamos con aquellos seres tan especiales que nos han cuidado, que se han desvelado por nosotros. Nada te turbe, nada te espante. Dios nos va a dar la fuerza desde que nosotros la busquemos donde ella está, que es en lo sobrenatural. Cuando muere un hijo, ahí sí, es más duro todavía, porque justamente lo que decíamos, el hombre está hecho para enterrar a su padre, pero no para el padre enterrar a su hijo. Y fue lo primerito que pasó después de el pecado original. Un hermano mata al otro y Adán y Eva pierden a su hijo. Un dolor tremendo, la soledad de haber perdido a aquel hijo Abel tan amado, que se habían dedicado tanto en él, de repente muere. Y por una muerte trágica, y toda muerte de un hijo va a ser trágica, sea por un asesinato, sea por una enfermedad, sea por cualquier accidente, siempre va a ser algo trágico. Y solo vamos a encontrar esa solución como Santa Teresa. Si tenemos una situación como esta, de haber perdido un hijo, y nos vienen mucho esos dolores, esa emoción fuerte, tengamos en la carterita, tengamos en el celular. Y cuando nos venga esas emociones fuertes, leamos, recemos el nada te turbe, nada te espante. Y vamos a ver cómo eso nos va a fortalecer. Y después la soledad total.
Eso sí, todavía es más fuerte porque yo puedo perder un matrimonio, pero tengo a mi hijo. Puedo perder un padre, pero tengo a mi hijo, tengo a mi esposo. Puedo perder un hijo, pero tengo otros hijos, tengo a mi esposa, tengo amigos. Pero de repente se da que la persona queda sola en el mundo. ¿Cuántas veces se da que nosotros vemos un niño huérfano o vemos una persona también que se le murieron todos sus familiares? No es casado, no tiene hijos, murió su hermano, su hermana, murió sus papás, se queda solo en el mundo y no tiene más familiares, no tiene más personas cercanas que lo comprendan como él fue comprendido en toda su vida. La soledad total es algo que realmente, si nosotros no tenemos una fortaleza de espíritu, y el ser humano está hecho para vivir en sociedad, sobre todo a no ser en casos muy especiales, la persona tiene que buscar cómo que esa soledad total no sea total. O sea, si yo en mi casa no voy a tener a alguien, yo tengo que buscar una comunidad religiosa que me apoye. Yo tengo que buscar un grupo de amigos, no quedarme encerrado, porque eso es lo peor que puede pasar. Y si yo por alguna razón no tengo posibilidad de movilizarme, bueno, puedo compartir, por ejemplo, con el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador o cualquier otro canal también que me lleve a edificarme y a no sentirme solo. También es una forma, pero ideal también tener convivio personal con otras personas y obviamente la frecuencia de la iglesia, de los sacramentos me va a ayudar muchísimo a vencer esa perturbación del alma por estar solos totalmente en el mundo. Pero recordémonos que nunca estamos solos. Dios y la Santísima Virgen están con nosotros siempre y más aún cuando los invocamos. Y más aún cuando rezamos y más aún cuando rezamos con otras personas. Porque recordemos lo que nos decía nuestro Señor, que cuando 2 o 3 o más están reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Entonces, para terminar, porque ya llegamos a nuestra hora a reglamentar, tenemos esta frase del Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina. Muchos sufren, pocos saben sufrir. El sufrimiento es un don de Dios. Bendito quien sabe sacarle provecho. Entonces, cuando nos vengan las cruces, cuando nos vengan las dificultades, imitemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo cuando le presentaron la cruz a Él? Él abrazó, Él la besó y Él la cargó con alegría, con dolor, con sufrimiento, claro, pero Él veía la finalidad. Él veía que el sufrimiento es un don de Dios y por eso Él dijo, bendito sufrimiento que me hace acercarme más a Dios y me hace también asociarme, en nuestro caso, a justamente la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano Sebastián, no sé si hay alguna otra pregunta ya para ir terminando, alguna cosa que, si ya se respondió. No, está cerró con broche de oro, con fuegos artificiales, todo, la gente está muy contenta, muy agradecida. Y claro, es un tema que pues a todos nos toca, porque, en fin, como usted explicaba bien, fruto del pecado original vino la muerte, el sufrimiento, el dolor. La cosa es aprender a vivir con ese dolor. Y es bien interesante como pues, estaba aquí pensando mientras usted comentaba eso, que cómo nuestro Señor, Él quiso pasar por todo y cualquier sufrimiento que después nosotros tendríamos que pasar, como para darnos ese ejemplo. Y mismo cuando usted hablaba de, por ejemplo, una madre que pierde a su hijo, Nuestra Señora pasó por eso también. Lo recibió, lo bajó de la cruz, le limpió las heridas, lo llevó a enterrar. Claro que es un dolor que no se supera, es un dolor con el que se aprende a vivir, se aprende a llevar, pero es algo que no es natural, una madre enterrar a su hijo. Pero mismo eso, Nuestra Señora quiso pasarlo para darnos ese ejemplo a nosotros, a tantas madres que pasarían por eso. Así que pues es muy interesante todo el tema que nos ha explicado, que nos ha contado.
También quería aprovechar, si me permite, para agradecer aquí a las personas que han donado en el chat en vivo, gente que pues es habitual y apoya para que el canal pueda seguir avanzando. Y pues nada más, aquí la gente... Para que arreglemos la otra cámara. Exacto, sí, exactamente. Estamos pasando por un sufrimiento acá, una enfermedad, pero bueno, ya estamos saliendo, gracias a Dios. Pero bueno, hermano Iván, muchas gracias por todo. Si quiere, para terminar, recemos una Ave María. Y no sé si quiere dar alguna conclusión final, alguna otra cosa. No, simplemente eso que usted decía, como el ejemplo de todo lo perfecto como nosotros tenemos que sobrellevar nuestras situaciones, lo vamos a encontrar tanto en la vida de nuestro Señor, en la vida de Nuestra Señora, San José y de todos los santos. Entonces, siempre que nosotros estemos pasando por una situación específica de sufrimiento, busquemos un santo que haya pasado por una situación similar. Intentemos imitarlo, porque justamente para eso la Iglesia nos pone a los santos, para que los imitemos. Son justamente esos modelos que nos tienen que guiar para poder llegar al cielo. Así como ellos llegaron de una manera eximia, pudieron tener defectos y tuvieron, claro que sí, pero supieron llegar a la meta porque ellos imitaron a nuestro Señor Jesucristo, y así también nosotros podemos imitarlos a ellos. Y bueno, ya para concluir, no extendernos más, rezamos un Ave María por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, para que siempre frente a lo que nos trae perturbación en la vida, encontremos la paz de espíritu para sobrellevarlo y seguir para adelante en la lucha rumbo a nuestra meta, que es el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.